¿Es posible encontrar paz en un mundo como este en el que nos ha tocado vivir? ¿Es posible reflejarla? Bueno, depende de qué paz estamos hablando. Las sociedades están buscando en medio de sus convulsiones pacificación. Hay organizaciones multilaterales que buscan la paz entre naciones. Y también hay terapias, creencias y sistemas que buscan darle paz a la gente con incertidumbre, a la gente confinada, a la gente asustada por el contagio y por los problemas de estos días. Pablo nos dice que existe una diferencia entre aquella vida dominada por los impulsos o deseos destructivos de la carne y la vida liderada por el Espíritu Santo. Una vida liderada, llena, controlada, guiada por el Espíritu Santo refleja el carácter de Cristo. Y Cristo, en su carácter, nos muestra la paz de Dios. Hasta acá hemos visto dos rasgos. El fruto del Espíritu es amor, ese ágape, ese amor incondicional y sacrificado de Dios. Hemos visto también que el fruto del Espíritu es gozo, y el gozo es el amor sonriendo. Y hoy vamos a ver, queridos hermanos y hermanas, la paz. Y vamos a ver la paz así como el amor confiando. El amor confiando trae paz, pero el amor basado en Dios. Porque tenemos en este tiempo que la paz no solamente es una de las palabras que más se utilizan en los medios de comunicación. La paz también refleja uno de los anhelos más grandes de las personas. Busca paz el padre desesperado. Busca paz la mujer angustiada. Buscan paz los adolescentes. Buscan paz incluso los niños en este tiempo. Están buscando paz en todas partes. Y nos damos cuenta no solo que es una búsqueda del alma, una gran necesidad, sino que también tiene unas falsificaciones. Usted encontrará, por ejemplo, que hay personas que dicen, si yo tan solo tuviera esto, yo estaría tranquilo. Si yo comprara aquello, yo tendría paz. Los medios de comunicación y especialmente los comerciales se encargan de fundar esa idea en el corazón y en la mente que si usted compra algo, que si usted logra tener algo, usted va a vivir en paz. O a veces pensamos que la paz es la ausencia de problemas. O que la paz tiene que ver con vivir en un sitio paradisiaco, donde todo es tranquilo, donde podemos disponer de cosas que nos causan placer. Pero nos vamos a dar cuenta que el concepto bíblico de paz es más que eso. Mire lo que dice aquí la Escritura. En Juan, capítulo 14, los versículos 27 y 28. Juan 14, 27 y 28 dicen, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús es quien pronuncia estas palabras ya próximo a su ida a la cruz. Jesús pronuncia esta palabra de una promesa profunda, de una promesa grande, porque el Señor sabía que eso se necesitaba en el pasado y el Señor también sabía que habríamos de necesitar su paz nosotros. ¿Qué encontramos cuando nosotros vamos a la Biblia? En primer lugar, quiero que veamos lo que son las descripciones de la paz en la palabra de Dios. En el hebreo del Antiguo Testamento encontramos la palabra shalom. Un judío tradicional y amistoso saludaba y saluda con ese shalom. Y esa palabra tiene una idea tan interesante porque no indica que es la ausencia de problemas o no indica que es sentirse confiado en un aspecto de la vida, por ejemplo, por tener muchos bienes materiales. El shalom de Dios tiene que ver con un sentido de bienestar integral. Es un sentido de bienestar en la mente. Es un sentido de bienestar en el corazón. Es un sentido de bienestar en el alma, en el espíritu, pero producto de una conciencia de que Dios es soberano. Producto de una comunión con el Dios que rige todas las cosas. El shalom viene de la idea de que Dios es soberano y que Dios actúa y tiene control sobre todos los aspectos de la vida.
en mi familia, en mi trabajo. Experimentar el shalom de Dios tiene que ver con ese sentido de bienestar, de confianza que lo abarca y que lo atraviesa todo. Es contar con la bendición del Señor en todos los aspectos de la vida. Ese concepto que está en el Antiguo Testamento, luego el profeta Isaías lo promete en Jesús. Cuando se hace la profecía y la venida del Mesías, Isaías dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre Padre Eterno, dice admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Esa paz que no tiene que ver solo con tener cosas materiales, esa paz que no solo tiene que ver con unas ideas en la cabeza, esa paz que lo abarca todo, producto de creer que el Señor lo domina todo y tiene conocimiento y control de todo, se prometió que sería accesible en Jesucristo. Cuando Cristo se encarna, es Dios mismo que viene a traernos una paz que no podemos conseguir en esta vida. Por eso, nosotros hemos de considerar a Cristo como el modelo de esa paz. Cristo es la encarnación de la paz, pero Cristo es el modelo de esa paz. Cristo es la fuente de esa paz. Y Cristo nos trajo la paz con su encarnación. Pero Cristo también nos trajo la paz con su muerte. Y Cristo sella esa paz abundante para esta vida y la venidera con su resurrección. Entonces vamos a ver que a Cristo se le conoce, como hemos dicho ya, como el príncipe de la paz. El evangelio que Él nos trae es el evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, versículo 15 dice: y con los pies calzados, con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Porque el evangelio es la venida de Cristo, pero es ese mensaje que Cristo nos trajo que viene a hacer las paces con Dios. Ese evangelio nos permite tener paz para con Dios, pero ese evangelio también nos trae paz en el corazón. Y entonces nosotros podemos vivir de una manera distinta, porque el príncipe de la paz, el evangelio de la paz, ha tocado nuestra vida. Jesús trajo la paz mediante la sangre de su cruz. La muerte de Cristo fue para nuestra paz. Por medio de ella, Dios derribó las barreras que nos separaban de Él y abrió caminos nuevos para que los hombres se acercaran a ellos, pero también caminos nuevos para que los hombres y las mujeres se trataran de una manera distinta en esta vida. Mi paz os dejo, dijo Cristo. Y yo quiero que revisemos ese texto que acabamos de leer. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué encontramos aquí? En primer lugar, encontramos que Cristo habla de su paz. Él dice, mi paz. No es la paz de los bienes materiales. No es la paz del placer. No es la paz del poder. No es la paz de la religión. No es la paz de las ideas. No es la paz de la política. Es la paz de Cristo. Es su paz. Es la paz del ser eterno, de Dios mismo, que se encargó para darnos una paz que no podíamos comprar, que no podíamos merecer, que no podíamos conquistar. Él la trajo para nosotros. Lo segundo de este pasaje es que esa paz que es de Él es diferente, es especial, es suficiente, es una paz que Él también comparte con nosotros, especialmente con aquellos que la reciben por medio de la fe. Nos deja su paz, podemos recibirla, podemos experimentarla. Yo no sé si me ha captado, pero quiero repetirlo. ¿Sabe usted lo que significa que la paz de Cristo yo la puedo conocer? Lo que significa que la paz de Cristo yo la puedo experimentar. La puedo experimentar en el momento de turbulencia. La puedo experimentar cuando un mundo está en incertidumbre. La puedo experimentar en el lecho de una cama. La puedo experimentar en un hospital. La puedo experimentar atravesando un momento de enfermedad. La puedo experimentar en un momento de carencia. La puedo experimentar en un momento de adversidad y de persecución. Sí, los cristianos que han recibido esa paz del Señor, que no es algo que Él da, sino que su presencia se convierte en ello,
pueden decir, yo recibí esa paz, yo la conozco, yo la he experimentado en mi vida. Hay algo más que creo que debemos destacar acá. Y no es de esa paz que el mundo promete. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. El Señor deja una clara diferencia. Esa paz que el mundo ofrece es endeble, es frágil, es pasajera. Es una paz distinta a la que el Señor nos da, porque esta paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Póngase a pensar lo endeble de la paz entre los hombres. Dicen que la alcanza y a la vuelta de la esquina ya la cosa está igual o peor. O es por unas condiciones que se quebrantan, que son muy frágiles. Pero Dios hizo la paz con nosotros mediante Jesús. Podemos conocerla y esta es una paz diferente. Es una paz que atraviesa todos los aspectos de mi vida. Es una paz que va más allá de la explicación, pero también es una paz que proyecta mi futuro y mi eternidad con Dios. En cuarto lugar, es una paz que no niega la tribulación y el miedo. Dice el pasaje, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando está diciendo, no está diciendo que nosotros como humanos no podamos sentir miedo, no podamos sentir turbación. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo el pasaje es que nosotros no debemos instalarnos en el miedo. Ya hemos estudiado varias veces que el miedo, hay un miedo racional, hay un miedo de protección cuando vemos un peligro y nos alejamos. Pero hay miedo patológico, también hay miedo espiritual. Y el Señor dice, no te instales en el miedo. Puedes sentir miedo, puedes sentir turbación, tribulación y adversidad, pero no tienes que instalarte allí porque el Señor nos da una opción diferente. Dice, no niega la realidad, no niega la adversidad, pero nos invita no a instalarlos en el miedo, sino a superarlos porque podemos seguir confiando en el Señor. Y finalmente es una paz que nos da esperanza. Sabemos que no solo el Señor está con nosotros ahora, pase lo que pase. Sabemos por la palabra que Él vendrá o que nos llevará para estar con Él. Y allí estaremos días sin fin en su presencia, disfrutando las delicias del Señor. Entonces vamos a revisar finalmente los ámbitos del día a día donde esta paz tiene que expresarse. Lo primero, Pablo habla de dos tipos de paz en uno de los textos que él trata. Paz para con Dios. La paz para con Dios tiene que ver con aquella que nos permite reconciliarnos con el Padre. Porque nuestro pecado, nuestra rebelión nos enemistó con el Creador. Y cuando Cristo viene en la cruz y en la resurrección, una de las cosas que hace es acercarnos nuevamente a Dios, reconciliarnos con Él, es decir, aquí paz es sinónimo de salvación, de justificación, de comunión eterna con Dios. Y eso ocurre una sola vez y para siempre. Pero la paz de Dios, que es otro tipo de paz, que viene de la misma persona de Dios, pero es esa paz del día a día. Es la paz confiada. Es la paz que opera todos los días en circunstancias diferentes. La paz de Dios es la que se ejercita en lo cotidiano. ¿Y cuánto necesitamos por estos días descansar en nuestro Señor? Él es la fuente de esa paz para todos los días. Cuando comienza el día, cuando avanza el día y cuando termina, descansar en la paz del Señor. Comenzó el otro día, descansar en la paz del Señor. Así que el primer ámbito donde tenemos que experimentar esa paz es en nuestro fuero interno, en nuestro mundo interior. Pero debemos experimentar también la paz en lo que es las relaciones, en la familia. Necesitamos experimentar la paz en la familia. Desde Caín y Abel hasta nuestros tiempos nosotros vemos que las familias experimentan cosas que roban la paz. Hay ladrones de la paz en la familia. Y nosotros tenemos que identificarlos. Hubo altercado entre los trabajadores de Abraham y los de su sobrino Lot, y se armó un problemón allí por propiedades. Hoy todavía hay familias que tienen rollos, que tienen pleitos, que tienen situaciones difíciles a causa de malos entendidos, de chismes,
de competencia, de situaciones de propiedades, de dinero, en fin, y no experimentan la paz en ese proceso. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que traiga a nuestras casas paz. Y vamos a decirlo en un sentido práctico. Eso implica conducirse en humildad. Eso implica servirnos unos a otros. Eso implica no dejarnos dominar por sentimientos fuertes. Eso implica no dejarnos dominar por la agresividad, por la violencia, por la desconfianza, por la competencia, sino dejar que Cristo reine, que Él nos ayude a solucionar las cosas, a comprendernos, a respetarnos, a ayudarnos los unos a los otros en la casa. Podemos pedir también paz para la iglesia perseguida. Pedir que la paz del Señor llegue al corazón de los miembros de nuestra iglesia. Tenemos que pedir, sí, la paz social, esa paz donde podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cristianos y no cristianos. De alguna manera imperfecta, sí, pero tenemos que orar por esa paz, para que Dios traiga la paz a nuestros pueblos y a nuestras sociedades. Que nosotros sabemos que se puede lograr en un sentido humano lo mejor que se pueda, pero nosotros sabemos que la raíz está en la comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Asumamos pues nuestro compromiso, hermano, en este tiempo, de ser nosotros pacificadores. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Los hijos de Dios tenemos que ser instrumentos de pacificación. No significa callar la boca ante la injusticia. No, significa buscar la reconciliación. Significa buscar la confianza en Dios. Significa buscar la construcción en lugar de la destrucción. Ser un pacificador implica negarse a uno mismo, tomar la cruz de Cristo, asumir la actitud de Cristo. Llama la atención un texto en Mateo 10:34 cuando el Señor dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Y en estos días una pareja muy querida de nuestra iglesia me llamó y me preguntaron, pastor, ¿cómo ves este pasaje? Parece contradictorio. Y me alegró tanto esa pregunta, porque me permitió decirle a los hermanos que no hay contradicción en la Biblia. Cristo es el príncipe de paz, Él vino a traernos la paz de Dios, Él quiere que vivamos en paz. En lo que dependa de nosotros tenemos que buscar la paz con todos los hombres. Pero aquí se está refiriendo a otra cosa. Aquí lo que el Señor está diciendo es que la lealtad absoluta a Cristo tarde o temprano puede implicar una ruptura, puede implicar persecución, puede implicar incluso acoso y hasta muerte. Llega un momento en que las personas, incluso nuestros familiares, van a dividirse, van a separarse, nos van a rechazar, porque muchas personas en este mundo no soportan y no toleran que nosotros demos nuestra lealtad completamente a Jesucristo, y eso, por supuesto, se va a traducir en falsas acusaciones, se va a traducir en desprecio, se va a traducir en que digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, se va a traducir incluso, como lo he dicho ya, en amenaza de muerte. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que el seguimiento discipular tiene que ser radical. Y si llega un momento en que usted por su lealtad tenga que ser despreciado, usted tiene que decidir qué va a hacer. Porque muchos se van a abrir y no le van a acompañar, pero nosotros sabemos que el Señor está y estará siempre con nosotros. La paz, entonces, es rasgo del Espíritu Santo. Se cuenta de un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera representar de alguna manera la paz perfecta en una pintura. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que él prefirió y tuvo que escoger entre ellas. La primera pintura era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto, donde se reflejaban unas plácidas montañas que rodeaban o bordeaban. Sobre éstas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que ésta reflejaba la paz perfecta. La segunda también tenía montañas, pero éstas eran escabrosas,
eran escarpadas, estaban descubiertas, y sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se refería para nada a algo pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, él miró tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violencia, de esa caída de agua estruendosa, estaba sentado plácidamente un pajarito en medio de su nido. Paz perfecta. ¿Cuál cree usted que fue la pintura ganadora? El rey escogió la segunda. ¿Por qué? Pues como hemos aprendido, paz no significa estar en un lugar sin ruido, sin problema, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas esas cosas, permanezcamos calmados, confiados, entregados dentro de nuestro corazón al Señor que rige al universo. Y esto nos recuerda un hermoso himno de otrora, uno de esos himnos clásicos, Maestro, se encrespan las aguas. Basado en el milagro de Jesús al calmar las aguas encrespadas y establecer la calma, y parte del himno se los comparto. Dice: Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así? Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí. Y el coro dice: los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla, do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Los milagros de Cristo apuntaban más allá a una superación de una ley natural. Los milagros que Cristo hacía eran señales que escondían una enseñanza más profunda. Por eso cuando leemos el Evangelio y vemos a un Señor aquí actuando en medio de la tempestad y diciendo: no tengan miedo, confíen, o diciendo en un momento después de la resurrección, cuando tenían temor y estaban encerrados, tengan paz, nos está diciendo de un Señor que sabe que somos polvo, que sabe que nos asustamos, que tenemos miedo, que nos turbamos, y Él nos dice: ten confianza en mí. El fruto del Espíritu es el amor confiando, que es la paz. Esa confianza bendita en nuestro Señor, en todo momento. Dios quiera que este mensaje encuentre cabida en nuestros corazones y que se traduzca en un bálsamo que nos sane, en una fuerza que nos dé vigor para seguir luchando y confiando, y en una promesa de que en medio del rugir de estos tiempos de la historia, Jesús sigue siendo el príncipe de la paz. Gracias, Señor, por venir de parte del cielo a traernos la paz contigo, la paz del día a día y la paz que podemos construir en este mundo con tu ayuda y presencia. Dios les bendiga, Dios nos bendiga.